This call is now being recorded. Bien, habíamos visto entonces a grandes rasgos la clasificación, ahora vamos a ir desglosando un poquito más en detalle. Uy, acá hubo un error. Este es el glicerol. Ahí. Bien, vamos a la presentación. Y aquí estaba lo que yo hice referencia, ¿sí? Cuando hablábamos de la numeración y demás de los carbonos, acá está bien detalladito. En el glicerol, ¿cuáles son los carbonos? ¿Sí? Este carbono sería el carbono 1, también carbono alfa, carbono 2 o carbono beta, y el carbono 3 o carbono alfa prima. ¿Sí? Esa es la nomenclatura. Depende de la bibliografía, lo van a encontrar ya sea como alfa, beta, alfa prima, o 1, 2 y 3, para recordar. Y esta es en realidad la estructura, ¿sí? El armazón de los fosfolípidos. O sea, cuando hablamos de fosfolípidos, sabemos que tenemos el glicerol, ¿sí? Los 3 carbonos fundamentales, unidos a un grupo fosfato. Entonces, en el glicerol, 3 fosfatos. Pero, como sabemos, aquí tiene que haber unido ácido grasos. Entonces tenemos, ¿sí? Alfa prima, beta, alfa beta, alfa prima. Tenemos un ácido graso saturado, por ejemplo, de 16 o de 18 carbonos, en este caso sería de 16 carbonos. Acá un ácido graso puede ser insaturado, de 18 a 20 carbonos, en este caso son 18 carbonos, y en el carbono alfa prima unido el grupo fosfato, o sea, este constituyente fundamental, ¿sí? Este grupo fosfato, que está haciendo la diferencia, a toda esta estructura que tiene unida aquí un ácido graso saturado, o sea, en el carbono 1 un ácido graso, el carbono alfa un ácido graso saturado, en el beta un insaturado, pero sobre todo esta unión en el alfa prima del grupo fosfato se conoce con el nombre de ácido fosfatídico y es la estructura fundamental a partir de la cual vamos a ver todos los fosfolípidos en este caso, ¿sí? De acuerdo a las moléculas que se vayan uniendo en este grupo oxidrilo de este grupo fosfato. Entonces, la estructura fundamental de estos glicerofosfolípidos es el ácido fosfatídico. ¿Cuál es la característica? Que presenta en el carbono alfa prima o carbono 3 unido a este grupo fosfato, ¿sí? Estos son lípidos de naturaleza compleja, tienen fundamental importancia en las células vegetales y animales porque se encuentran como constituyentes del protoplasma y de las membranas, ¿sí? Entonces, pero sobre todo es constituyente fundamental del tejido nervioso en la sustancia gris del cerebro y lo encontramos ¿dónde? En la yema del huevo. Entonces todo se relaciona, ¿sí? ¿Por qué nos dicen que es importante el fósforo, sí? Bien, acá está, porque forma parte del ácido fosfatídico, donde encontramos fundamentalmente en una cantidad muy importante, es en la yema del huevo, ¿sí? Entonces decíamos, ¿sí? Que un glicerofosfolípido, esta sería la estructura general, esto sería el ácido fosfatídico, que lo vemos acá, vieron que acá está sintetizado y acá está un poco más desarrollado, pero ya con el reemplazo que yo les decía en este protón, al que hacía yo referencia, ¿sí? Acá, un X. Es un grupo sustituyente de cabeza, lo llaman, ¿sí? Porque le va a dar ciertas características a esta molécula. Entonces tenemos la estructura general de un glicerofosfolípido,
un ácido graso saturado unido, un ácido graso insaturado. Y aquí vamos a ver según quién, ¿sí? Cuál sea este grupo sustituyente, o sea, no es una X, ¿sí? Va a venir desde el primero, que es un protón, o sea, ¿sí? Acá en el ácido fosfatídico es un protón. Cuando ese sea reemplazado por otro sustituyente, voy a tener diferentes grupos. Si ese oxidrilo es esterificado, dice, por la colina, esta es una síntesis, ¿sí? Voy a tener la fosfatidilcolina, que es lo que se conoce como lecitina. Si es esterificado por la etanolamina, voy a tener la fosfatidiletanolamina, que se conoce como cefalina. Si es por un aminoácido, como es el caso de la serina, voy a tener una fosfatidilserina, y si es el inositol, que es un alcohol, voy a tener el fosfatidilinositol. Vamos a ver parte por parte este resumen. ¿Sí? Si es la etanolamina, ¿sí? Tengo la fosfatidiletanolamina. Esta es la etanolamina 1, 2, ¿sí? Y el grupo amino, etanolamina. Cuando decimos colina, es la trimetil, ¿sí? 3 grupos trimetil etanolamina. Vamos a ver si tenemos luego más desarrollado. No, ahí nomás. Bien. Luego tenemos la fosfatidilserina, ¿sí? Cuando tenemos este aminoácido, ustedes ven que es un aminoácido, carbono unido al grupo amino, al grupo carboxilo, ¿sí? Glicerol, fosfatidilglicerol, fosfatidilinositol, este alcohol, como ustedes verán, ¿no? ¿Sí? Tiene un, 1, 2, 3. Este alcohol es el que se une, el inositol es el que se une eh, al grupo oxidrilo. Y acá tenemos un fosfatidilglicerol porque otro glicerol que se une ya es más complejo. Pero la idea es que los más comunes, lo que siempre vemos, lo que ustedes ven en el práctico, es la formación de la colina que se une al ácido fosfatídico y da lugar a la fosfatidilcolina. Este ya es un plasma halógeno, este es otro. Bien, entonces vemos cómo, ¿sí? A partir de una estructura, como esto está sistemáticamente ya determinado, como a partir de esta estructura que es la fundamental, el ácido fosfatídico. A partir del ácido fosfatídico, según se vaya reemplazando, ¿sí? En este enlace, ¿sí? Según se dé esa unión, de esos sustituyentes, ahí tenemos los diferentes sustituyentes nombrados, y aquí tenemos sí, ya el desarrollo de la fórmula de cada uno de esos sustituyentes. Vamos a tener diferentes fosfolípidos. Entonces, si nos acordamos la etanolamina, luego podemos agregarle 3 grupos metilo, trimetiletanolamina, ya tenemos 2, ¿sí? Entonces tenemos la fosfatidilcolina, luego tenemos la serina, ¿sí? Luego tenemos también, si se une al glicerol, al inositol, ¿sí? En la grasa simple nunca encontramos ácido fosfórico. El ácido fosfórico sí, en cambio, lo encontramos en los fosfolípidos, ¿sí? Entonces, es un constituyente del ácido fosfatídico, o sea, eso para aclarar, digamos. Y bueno, como vemos, vamos a nombrar según el alcohol polar en el grupo de cabeza. Fosfatidil, etanolamina. Esto le llaman grupos de cabeza a los que van a reemplazar. Uno de los grupos oxidrilos libres en el resto fosfato es esterificado, como vimos, por otro componente, que es lo que acabamos de ver. Y en caso de las cefalinas, son importantes
ácido fosfórico esterificado a la etanolamina, que acá lo tenemos ¿sí? Estas son las cefalinas, como veíamos. Cuando hablamos de colina hablamos de lecitina. Cuando hablamos de serina hacemos referencia, ya dijimos. ¿Qué más tenemos acá? Bien. Entonces, importante en la sustancia gris del cerebro. Este es otro grupo muy semejante al que vimos, porque ustedes verán que tenemos el grupo fosfato. Por lo tanto, es un fosfolípido. En este caso, unido a la etanolamina, pero en el carbono 1 se da la diferencia. Al aparecer esta estructura, aquí en esta diferencia que hace, hablamos de plasma halógeno. Por lo tanto, decimos que el plasma halógeno es otro grupo de fosfolípidos de naturaleza compleja y que en su estructura posee a nivel del carbono alfa, ¿sí? De la glicerina, acá, una unión éter vinílica. ¿Por qué? Porque acá aparece un doble enlace, es una unión éter vinílica, ¿sí? Por eso hablamos de unión éter vinílica, que proviene de un aldehído superior. Esto, ¿sí? Acá habla de aldehído superior porque se formó, ¿sí? Una molécula, un aldehído, en el ácido graso, ¿sí? En lugar de tener la forma de la estructura del grupo funcional de un ácido graso, se da la formación de un grupo aldehído que pasa a la forma enol, que es esta, la del doble enlace, con lo cual hablamos de aldehído superior. Y esa sería la diferencia. Entonces podemos decir sí, que se forma por la unión hetervinílica proveniente de un aldehído superior. La característica está que acá va a tener unido por una unión éter y un doble enlace. Y entonces eso hace la diferencia de que esto ya es un plasma halógeno y esto ha sido aislado también a nivel del cerebro, pero también está en músculo y también está en tejido cardíaco. ¿Sí? Pero es más importante en tejido cardíaco los plasma halógenos. Es lo que hacen la importancia de fosfolípidos cardíacos. Por eso cuando hablamos de plasma halógeno hacemos referencia a eso. Como factor activador de plaquetas tendríamos a este plasma halógeno, ¿sí? A esta estructura no, esto es plasma halógeno. En este caso ya estamos pasando al otro grupo, sí, que es el grupo de las, ay, ¿dónde está? De este grupo que habíamos visto acá, que tenemos acá, que habíamos visto dentro de todos los grandes grupos, ¿sí? De las esfingosinas, ¿sí? Ahí ya es otro grupo. Plasma halógeno. A ver cómo vamos dentro de lo que es el cuadro, me estoy haciendo lío. Con los ácidos grasos tenemos los esfingolípidos, claro, sí, el plasma halógeno porque tiene el grupo fosfato, hasta ahí, ¿sí? Y unión hetervinílica, plasma halógeno importante en los grupos cardíacos. Luego, pasamos a lo que son los no, estos no son los esfingolípidos porque acá tiene carbono 1, enlace éter. Este es del mismo grupo, pero acá sí lo que tiene es la diferencia entre acá, que no se da el doble enlace, ¿sí? Y es un ejemplo de un factor activador de plaquetas porque está en relación con lo que habíamos visto de los grupos importantes como activadores cardíacos.
Y aquí tenemos el otro grupo, que son de los glucolípidos, ¿sí? Pero me está faltando un grupo que es importante. No, este es el último. Este es el de los glucolípidos. Acá hay una característica que se muestra. Ah, acá no la desarrolla, sí. Debería haberlo puesto, pero no está. Bien, quedamos ahí entonces. De los esfingolípidos y estos son los glucolípidos, ¿sí? En este caso, en el caso de los glucolípidos es más sencillo porque tenemos de nuevo carbono 1, carbono 2 unido a los ácidos grasos y en el carbono número 3 tenemos un glúcido, ¿sí? Y en este caso podemos también tener dos, como es el caso de este que es el digalactosil. Entonces, si tenemos unido una galactosa, ¿sí? Entonces tenemos monogalactosil diacilglicerol, ¿sí? Estos son el caso de ya de los glucolípidos. ¿Sí? Es, digamos, el grupo que poseen los carbohidratos en la molécula, no tienen fosfato, ¿sí? Son los más abundantes en los animales superiores, y tienen uno o más azúcares en su grupo, como vemos acá. Y también aquí tenemos el ejemplo de los cerebrósidos y gangliósidos. Aquí tenemos otro ejemplo, pero acá aparece el grupo sulfato, pero como siempre vemos que se mantiene esta estructura. Este es lo que veíamos, que es en el caso de las arcobacterias, que acá tenemos opuestos, ¿sí? Es como que tenemos un glicerol de acá con los ácidos grasos y tendríamos otro glicerol de acá con los ácidos grasos, pero este glicerol tendría el grupo fosfato acá, ¿sí? Sería invertido. Y se unirían por sus cadenas hidrocarbonadas. Bueno, es mucho más complejo, pero solo para saber que están dentro de estos grupos. Y este es en cuanto a lo que yo estaba buscando, que era de los esfingolípidos, del otro grupo, que la diferencia está en que en el carbono número 2, ¿sí? Aparte de que, bueno, en el grupo de los esfingolípidos tienen carbón, en este caso se enumera de diferente manera, ya no tenemos 1, 2 y 3, pero son semejantes a esa estructura, ¿sí? En este caso de los esfingolípidos, ¿sí? Que este es otro grupo, se enumera en sentido contrario, empieza acá 1, 2, 3 y tiene 18 átomos de carbono, ¿sí? En el carbono número 4 tiene un doble enlace, en el carbono número 2 se une el grupo amino y a ese grupo amino se une un ácido graso. Toda esa es la estructura característica de la esfingosina, ¿sí? Que según, como tiene acá bien clarito, según por unión éster, este X puede ser reemplazado por un hidrógeno, es el básico, la ceramida, ¿sí? Estamos hablando de ceramidas cuando ahí en ese X solamente tenemos hidrógeno. Ya cuando se adicionan otras moléculas, como por ejemplo la colina, ¿sí? Entonces decimos que es la fosfocolina, porque está unido al grupo fosfato, decimos que es una esfingomielina. Cuando se une la glucosa, ¿sí? Hablamos del glucolípido, ¿sí? Entonces es otro grupo, también son del grupo de los glucolípidos, pero la molécula aquí es la base, digamos, es la ceramida. Así como primero teníamos el ácido fosfatídico, en este caso para los esfingolípidos, la molécula base es la ceramida. O sea, toda esta estructura a la que hicimos referencia, la esfingosina unida acá a un protón, ¿sí? Que es la ceramida, esa es la base y según se vayan reemplazando, se vayan reemplazando, ¿sí? Estos grupos X, entonces aparece el resto de los grupos. Esos son los glicerofosfolípidos.
Y acá tenemos, ¿sí? Para ver que la estructura es muy similar espacialmente, una comparación con una fosfatidilcolina y una esfingomielina. Entonces la fosfatidilcolina, que tenemos carbono 1, carbono 2, carbono 3 y unidos a sus ácidos grasos, ¿sí? Saturado e insaturado, fosfato y trimetil-etanolamina, fosfatidilcolina. Y acá en la esfingomielina, ¿sí? Lo que veíamos es la numeración de los carbonos al revés, pero la estructura es muy semejante, nada más que la numeración para hacer las estructuras químicas diferentes, tenemos 1, 2, 3 carbonos, grupo fosfato, colina, ¿sí? Aquí la diferencia unido a un grupo amino y luego a un ácido carboxílico, y que en este caso es saturado, y acá tenemos nuevamente el doble enlace en el carbono número 4. Pero en general el aspecto, sí, la disposición espacial son muy semejantes la fosfatidilcolina con la esfingomielina. El caso de la esfingomielina y todos los grupos se encuentran en, como dice su nombre, mielina en las células, el cerebro, en la mielina, en la vaina de las células de las neuronas. Bien, hasta ahí todo el grupo de fosfolípidos y demás, glucolípidos, fosfolípidos, que debería haber puesto y que no está acá el esquema general de la clasificación como para ir ordenando esta clasificación. Pero en general podemos decir, ¿sí? Que tenemos los lípidos de almacenamiento, que son los que vimos primero, el glicerol unido a los 3 ácidos grasos. Luego tenemos, que sería este, que está escrito acá. Luego tenemos los otros, en el cual tenemos los fosfolípidos cuando aparece el grupo fosfato y los glicolípidos cuando aparecen hidratos de carbono o glúcidos, ¿sí? De ahí la variedad de estructuras que por ahí se entremezclan, por eso es medio difícil de conceptualizar para hacer una clasificación. Bien, hasta ahí estaríamos con lípidos. Como siempre le digo, hay más, pero eso es una presentación en general. A ver si podemos compartir esto para dejar. No sé si están viendo. No, me parece que no. A ver. Yo la veo, pero ustedes parece que no la ven. No, debe ser que no. Sí, pero sí podía compartir yo esta pantalla la vez pasada. A ver.
Bien. Solo esto, porque quiero insistir en esto, ¿sí? Por ahí tenemos algunos problemitas, ¿sí? Y por ahí soy muy insistente con esto, pero creo que les va a servir, digamos, para recordar al final de tanta teoría, ¿sí? Y cuando hablamos de triacilgliceroles, dijimos que hacemos referencia a esta molécula, ¿sí? Entonces, por definición, decíamos, ¿sí?, que eran ésteres de glicerol y ácido graso. Entonces tenemos el glicerol con sus carbonos 1, 2 y 3, ¿sí? Y 3 ácidos grasos, ¿sí? 1, 2 y 3. Ácido graso tengo el grupo carboxilo y largas cadenas hidrocarbonadas. Estas cadenas hidrocarbonadas, ¿sí?, estas cadenas hidrocarbonadas pueden presentar dobles enlaces, ¿sí?, o ser saturadas. O sea, si todos los carbonos están unidos a hidrógenos, o sea, están saturados con hidrógeno, ¿sí?, se trata de ácidos grasos saturados. Si presentan dobles enlaces, decimos que son insaturados. Estos ácidos grasos a los que describimos detalladamente se unen, ¿sí?, se unen a esta molécula, que es el glicerol. Ya lo explicamos y capaz que por ahí les parece reiterativo. Y estoy tratando de, para que se vea mejor, agrandar esta molécula. Bien. Cada uno de estos ácidos grasos se une, ¿sí?, con liberación de una molécula de agua. Se va a unir, ¿sí? Aquí se va a formar la unión éster entre este oxidrilo y este carbono. Se libera una molécula de agua y se forma esa unión éster. Ocurre así con cada uno de estos ácidos grasos, ¿sí? Todos estos, entonces tenemos primera, ¿sí?, unión. Segunda unión, con liberación de una molécula de agua. Y aquí tenemos, ¿sí?, el otro ácido graso. Que se va a unir mediante unión éster a este carbono alfa primo. Entonces estamos hablando, sí, de un triacilglicerol. No quedó muy bonito, pero la idea es esa, ¿sí? Y a partir de ahí, según yo vaya reemplazando estas estructuras, ¿sí? Si yo aquí en lugar de tener todo este ácido graso, bueno, es muy largo el ácido graso, y en lugar de tener todo este ácido graso, tengo, ¿sí?, una unión con un grupo fosfato. Estoy en presencia del ácido fosfatídico.
¿sí? Una unión éster con un grupo fosfato. Entonces, estoy en presencia de un ácido fosfatídico y por lo tanto, ¿sí? Bien, estoy hablando de un fosfolípido y bueno, ahí se van a producir los diferentes reemplazos. Bueno, la idea general es esa, así que tengo que tener en cuenta que esta estructura es la que se mantiene. Bien, creo que aclarado eso, espero que les sirva. Lo demás todo es lápiz, papel y reemplazando las estructuras. Y bueno, viendo la clasificación y para qué me sirve, de acuerdo a lo que yo necesito. Pero parto de eso, de esa idea general, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Bien, bueno. Entonces, vamos a cerrar el Gem Sketch y vamos a buscar la otra presentación que tenemos para hoy. A ver, que muy cortito una vez si nosotros tenemos entendido esto, ¿sí? Sí, que es la parte de metabolismo de los lípidos. Por eso es que insisto tanto en tratar de hacer la estructura, ¿sí? Del metabolismo, ¿sí? Entonces decimos que las grasas podemos considerarlo como sustancias de reserva y donde se encuentran fundamentalmente se encuentran en el hígado, sí, y se encuentran distribuidos en diferentes tejidos. ¿Sí? Entonces tenemos la actividad de las lipasas, ¿sí? La actividad de las lipasas, o sea, lo que vamos a ver ahora, sí, en el metabolismo de los lípidos es la degradación, ¿sí? Cómo los lípidos se degradan. O sea, nosotros vemos acá, tenemos la estructura de un lípido sin forma sintética. En lugar de hacer toda la cadena hidrocarbonada, se pone R, ¿sí? R1, R2, R3. Este es un lípido simple si estos tres son iguales y es mixto si son diferentes. Lo que vamos a ver es eso, ¿sí? La degradación de los lípidos, pero con grupos R de cadena par. Esta parte vemos que la actividad de las lipasas, ¿sí? Vamos a ver cómo las lipasas en toda materia grasa que es ingerida en la alimentación para su metabolismo va a sufrir una serie de transformaciones y la primera de ellas, la primera transformación es la acción hidrolítica que está realizada por estas enzimas que son las lipasas que las desdoblan y que producen una hidrólisis, ¿sí? O sea, son hidrolasas por su relación que tienen con el sustrato reciben el nombre de lipasas. Entonces, por eso decimos, la primera actividad de la primera enzima es la lipasa, porque actúa sobre el lípido. Entonces tenemos, sí, en este caso las alfa lipasas, depende de dónde esté actuando, entonces decimos alfa lipasa, sí va a producir la hidrólisis y la liberación de un ácido graso, del primer ácido graso, digamos. Y estas lipasas son producidas por distintos órganos. Por ejemplo, si el por excelencia es el páncreas, en el páncreas es un verdadero secretor tanto de las alfa como de las alfa prima lipasas, y también se produce la liberación de estas enzimas en el hígado y a nivel de pared intestinal,
que es donde se absorben, ¿sí? Los lípidos, los ácidos grasos en realidad. Las moléculas de un triglicérido se hidrolizan por etapas, ¿sí? Como vemos acá, se va a hidrolizar por etapas hasta que finalmente va a quedar la glicerina y los ácidos grasos. Si se trataría de un fosfolípido, obviamente que acá se va a liberar el fosfolípido y los alcoholes, ¿sí? Entonces tenemos que, por la actividad de la alfa lipasa, primero se libera este ácido graso del carbono alfa, luego la actividad de la beta lipasa, se produce la hidrólisis, la ruptura, ¿sí? De ese enlace y se forma el otro ácido graso libre y me queda ¿sí? El glicerol solamente con este ácido graso, la alfa prima lipasa va a liberar el último ácido graso que queda y me queda, sí, finalmente los 1, 2, 3 ácidos grasos libres y la glicerina o glicerol que es tóxico, ¿sí? Esta es una sustancia tóxica. Este glicerol producido por hidrólisis en altas concentraciones puede producir hemólisis, ¿sí? Ruptura de los glóbulos rojos. Por lo tanto, esta glicerina se fosforiliza por la actividad del ATP. Entonces el ATP pasa a ADP, le cede un grupo fosfato y se forma el glicerol fosfato o L-glicerol fosfato. Y eso nosotros ya vimos en glucólisis, ¿sí? Puede directamente ir a la glucólisis o, ¿sí? También puede estar en relación directa con la formación de la dihidroxiacetona, que nuevamente va a pasar a gliceraldehído 3-fosfato y va a seguir la glucólisis. Sí, puede seguir la glucólisis en el sentido, sí, de directamente de glicerol fosfato, puede transformarse a dihidroxiacetona fosfato, pero siempre va a entrar en la glicólisis. ¿Por qué? Porque es importante es esta fosforilación que sufre para que pierda esa toxicidad que tiene. Eso por un lado. ¿Qué pasa con estos ácidos grasos que quedaron? Es lo que se conoce como beta-oxidación de los ácidos grasos, ¿sí? Entonces tenemos esos 3 ácidos grasos liberados que van a entrar en lo que es la beta-oxidación de los ácidos grasos, ¿sí? Entonces, porque esta es una reacción pequeña comparada con todo lo que la liberación de energía que se va a producir en la beta-oxidación de ácidos grasos. En proporción hablando. Los ácidos grasos experimentan la eliminación oxidativa de unidades sucesivas de 2 átomos de carbono en forma de acetil-CoA a partir del extremo carboxilo de la cadena de ácido graso. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos el ácido graso, ¿sí? Y que a partir de este extremo, que es el del ácido carboxílico, es donde se van a empezar a liberar los carbonos. 2 átomos de carbono cada vez que ocurra una beta-oxidación. Y acá vemos, sí, los pasos que va a seguir ese ácido graso, ya sabemos identificarlo. En este caso, ¿qué tipo de ácido graso es? ¿Saturado o insaturado? A ver, ¿qué dicen ustedes? Si vemos esta estructura, acá la vemos en más detalle. ¿Es un ácido graso saturado o insaturado? Chicos, no se me duerman. A ver, ¿saturado o insaturado? ¿Nada? ¿Ácido graso? A ver, mensajes, nada. Micrófono, nada. Saturado, bien, gracias, Ceci. Sí, es un ácido graso saturado, bien. Entonces acá tenemos el esquema general de cómo se va a producir esa degradación de ese ácido graso, ¿sí? Ese ácido graso primero tiene que ser activado, que es una etapa de activación. Luego, ¿sí? Va a venir una deshidrogenación,
seguida de una hidrogenación, nuevamente una deshidrogenación y finalmente la ruptura, que es la ruptura conocida como ruptura tioclástica. Al final, en esa ruptura tioclástica, se va a liberar, ¿sí?, esta porción de la molécula que tiene 2 carbonos. Y me va a quedar toda esta larga cadena hidrocarbonada, o sea, el ácido graso con solamente 2 carbonos menos. Ese ácido graso, por lo que vemos, está activado. Por lo tanto, ya no va a entrar en la etapa de activación. Se va directamente a incorporar en esta etapa que es la de degradación. Y aquí lo vemos más en detalle. Ahí veíamos el esquema general y la explicación general. Aquí vemos más en detalle. Los ácidos grasos de número par de carbonos son liberados por hidrólisis. Quiero decir, los ácidos grasos liberados por hidrólisis son absorbidos a nivel del sistema porta con la intervención a nivel de intestino, ¿sí? También las sales biliares van a favorecer esto para una mayor absorción y los ácidos grasos libres entran en su degradación como vimos en este proceso de beta-oxidación. Este proceso, en la primera parte que constituye lo que se conoce como activación de los ácidos grasos, vemos que tenemos acá la activación de los ácidos grasos por la intervención de la acetilcoenzima A y de un ATP, ¿sí?, que va a liberar la energía suficiente, se va a transformar en ANP más el pirofosfato, por la intervención de la acil-CoA sintetasa, que es la enzima que interviene aquí, y en presencia de acetilcoenzima A se produce esta importante, ¿sí?, reacción que es el enlace entre la coenzima A y el grupo carboxílico del ácido graso. Y forma, ¿sí?, el acil-CoA, que es el acilo activo, que hablábamos de esta etapa de activación, por lo cual implica un gasto de energía. La energía va a ser cedida por el ATP, ¿sí? Entonces luego tenemos que ese ATP que ha cedido la energía, me ha dado la energía, digamos, la molécula activada. Luego hay acá una deshidrogenación, que es donde aparece acá la flavina, el flavina adenindinucleótido, que en su forma oxidada, que se va a reducir, por lo tanto, esta coenzima va a recibir los hidrógenos que se liberan en esta reacción por la actividad de la enzima que es la acil-CoA deshidrogenasa, ¿sí? La acil-CoA deshidrogenasa va a actuar ¿dónde? ¿Sí? Esta actividad, ¿dónde se va a producir? Aquí. Nosotros decíamos, ¿sí?, que carbono alfa, carbono beta. Por eso es que se denomina beta-oxidación, porque las reacciones se producen en el carbono beta, ¿sí?, entre el carbono alfa y el carbono beta, y como es en el carbono beta, la mayoría de las reacciones que se producen se llama beta-oxidación de los ácidos grasos. Entonces decíamos que hay una deshidrogenación, ¿sí?, se pierde este protón y este protón que son tomados por esta coenzima que está en su forma oxidada y se reduce dando el flavina-adenin de un nucleótido reducido. Por lo tanto, aquí se forma un doble enlace. Al formarse un doble enlace, podemos hablar de trans-delta 2 enoil-CoA, ¿sí? Enoil-CoA, en realidad. Pero para aclarar, trans-delta 2, tenemos 1, 2, ¿se acuerdan? Delta 2, trans, fíjense que tiene un hidrógeno para acá y otro para acá, está en posición trans. Delta 2 enoil-CoA. Luego hay una hidratación, ¿sí?, por actividad de la crotonasa o crotonilhidratasa, que es el nombre común, en realidad es una enzima que se llama acilenoil-CoA hidratasa. Se produce una hidratación a nivel de ese doble enlace, ¿sí?, y se une un grupo oxidrilo y un protón. Por lo tanto, se forma el beta-hidroxi, ¿sí?, beta-hidroxi acil
CoA. A partir de ahí nuevamente hay una deshidrogenación, ¿sí? Pero con la intervención de un nicotinamina de dinucleótido, que también está en su forma oxidada y que va a pasar a su forma reducida. Todo entre carbono alfa y carbono beta, pero en el carbono beta es donde está, ¿sí?, el oxígeno. La actividad, ¿sí?, que provoca esta deshidrogenación, perdón, es la enzima que provoca esta deshidrogenación, es la beta-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa, ¿sí? Viene del nombre. Beta-hidroxiacil, que era la molécula beta-hidroxiacil-CoA, la enzima es beta-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa. Esta deshidrogenación permite que se forme un doble enlace con el oxígeno y se forme un grupo carbonilo. Y forma el beta-ceto, ¿sí? Beta-ceto-acil-CoA. Ven que todo es en el carbono beta y vamos nombrando beta-hidroxiacil, beta-ceto-acil según sea una hidrogenación o una deshidrogenación. Y la etapa final es la conocida como la beta, el desdoblamiento tioclástico, por el cual, ¿sí?, hay una ruptura del enlace covalente entre carbono-carbono, ¿sí?, con la liberación de esta molécula, ¿sí?, que es un fragmento que está formado por dos carbonos, ¿sí?, que es el acetil-CoA. La enzima que actúan acá son la beta-cetotialasa y la acil-CoA acetiltransferasa. Son dos enzimas las que actúan, uno con la ruptura y otro con la transferencia de la coenzima A. ¿Por qué? Porque este grupo, ¿sí?, que queda acá, que este ácido carboxílico, ácido graso con dos moléculas de carbono menos, se une, ¿sí?, a la acetilcoenzima A y queda activado para nuevamente iniciar el ciclo. Esta molécula de dos carbonos, que es la acetilcoenzima A, puede ir a síntesis de otras moléculas o es el clásico, sigue la clásica degradación, o sea, ingresa en el ciclo de Krebs para seguir su oxidación. Bien, eso, como vemos, es lo que se conoce como así en forma sintética, ¿sí? Obviamente que a esta altura ya tenemos las estructuras de estas enzimas. La estructura de las coenzimas ya la vimos, no hay problema. Las estructuras de las enzimas ya están descritas, definidas, las estructuras de las enzimas que son proteínas y que son muy complejas, como habíamos visto en el caso de la glucólisis. Esto es lo que se conoce como beta-oxidación de los ácidos grasos. Y es como se van degradando los lípidos. Acá está en forma sintética, ¿sí?, la ruta de la beta-oxidación, como veíamos en este caso, es de un palmitil, o sea, un ácido palmítico. Tenemos la deshidrogenación, la formación del enoil, la hidratación que veíamos, ¿sí?, la formación de, acá, no estoy viendo bien, pero acá está el doble enlace, ¿sí?, a la hidratación, el grupo oxidil en carbono beta, nuevamente una deshidrogenación por la beta-hidroxiacetil-CoA deshidrogenasa, beta-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa, ¿sí?, la formación del grupo ceto, beta-cetoacil-CoA, y acá el desdoblamiento tioclástico, ¿sí?, por la tiolasa y la acetiltransferasa, que también con intervención de la coenzima A. Entonces me daba una molécula de dos carbonos, que era el acetilcoenzima A, y el acil-CoA que tenía dos carbonos menos, o sea que si aquí teníamos una molécula de 16 carbonos, acá tenemos una molécula de
14 carbonos. Esta molécula va al ciclo de Krebs y esta nuevamente, ¿sí?, ingresa en esta etapa. O sea que acá vemos cómo de 14 carbonos va a formar una molécula de acetilcoenzima A, nuevamente vuelve con 2 carbonos menos y así va dando diferentes, va degradándose con menor número de carbonos. Y cada vez, por cada ciclo, libera una molécula de acetilcoenzima A, ¿sí? Entonces tenemos este esquema general que habíamos presentado. Este ácido graso ya entra en esta etapa. En esta etapa ya no necesita ser activado directamente en esta etapa y nuevamente se produce el ciclo, ¿sí? Bien, acá una pequeña variación con la oxidación del ácido graso monoinsaturado, o sea que va a tener un doble enlace, por lo tanto acá va a haber una beta oxidación en 3 ciclos, o sea que hay un 3-acetil-CoA, porque tiene que producirse, ¿sí?, que ese doble enlace, o sea, por ejemplo acá, como viene degradándose la molécula saturada, se produce un ciclo, 2 ciclos, ¿sí?, 3 ciclos. Y aquí cuando llega al doble enlace, tiene que haber, ¿sí?, una hidrogenación y luego por una isomerasa, la actividad de una isomerasa se colocan en posición trans y sigue la betoxidación. Y cuando es poliinsaturado, lo mismo, ¿sí? Tiene que, primero va degradándose en forma normal, cuando llega a los dobles enlaces, siempre tiene que haber una hidrogenación, ¿sí?, una transformación en trans, y recién continúa en la degradación. O sea, siempre al final es saturado. Pero en etapas anteriores ocurre la isomerización. Hay una isomerización, sí, una transformación de forma cis a forma trans. Finalmente tenemos el proceso de cetogénesis. En este proceso de cetogénesis, que podemos definir como una desviación del metabolismo de los ácidos grasos, que consiste en determinados procesos de alteración metabólica, que llevan a la acumulación de acetil-CoA y butiril-CoA, ¿sí? Eso es una definición sencilla, clarita, de cetogénesis. Si eso sea una desviación de todo el metabolismo que nosotros venimos viendo que se produce en forma normal, la cetogénesis es una desviación, o sea, es una alteración de ese metabolismo. ¿Y qué va a llevar a qué como productos finales? Ya no a acetilcoenzima A que va a ingresar al ciclo de Krebs, sino que se va a acumular acetil-CoA y butiril-CoA. Estas moléculas, esta alteración generalmente se da en el caso de diabetes, ¿sí?, con el consecuente olor que se produce en orina, porque esto se elimina por orina. Entonces esto ocurre cuando cuando ya la molécula queda con 4 carbonos, ¿sí? Entonces tenemos el butiril-CoA que está en su forma activada, se produce la deshidrogenación, luego la hidrogenación, ¿sí?, en el beta, en el carbono beta, y sigue todo el proceso como habíamos visto hasta llegar al proceso tioplástico. Aquí es donde se produce la alteración, ya no se separan, ¿sí? Perdón, acá está la hidrogenación y acá. El desdoblamiento tioclástico tendría que ocurrir que se tendría que romper esta molécula y quedar 2 moléculas de acetil-CoA que tendrían que ingresar al ciclo de Krebs. Eso no ocurre, ¿sí? Las moléculas quedan unidas formando acetoacetil-CoA, que se unen con otra molécula de acetil-CoA reaccionando, ¿sí?, este protón con este oxígeno, siempre digamos, densidad negativa, densidad positiva, el hidrógeno se une a este oxígeno y este carbono, por lo tanto, se va a unir a este carbono y van a dar esta molécula así de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, ¿sí? Esa molécula que sufre hidrólisis
y se forma una beta-hidroxi, beta-metil-glutaryl-CoA, ¿sí? Beta-hidroxi, beta-metil, glutaril 1, 2, 3, 4, 5 es un ácido glutámico porque tiene grupo carboxilo, grupo carboxilo, glutaril-CoA, ¿sí? Puede dar acetilcoenzima A y quedar esta molécula de acetoacetato, ¿sí? O sea, se liberan estas dos moléculas como acetilcoenzima A, pero queda esta molécula de acetato de 4 carbonos, 1, 2, 3, 4 carbonos. Esa molécula de acetoacetato de 4 carbonos puede sufrir una descarboxilación, o sea, liberarse un grupo carboxilo como dióxido y quedar, ¿sí?, esta otra estructura formando una acetona, que es tóxica. Esta es la que se elimina por orina y es el que da el olor característico en el caso de las diabetes. O sí, puede ocurrir que haya una intervención de un flavinadenilnucleótido o de un NAD, ¿sí? Dando el ácido beta-hidroxibutírico. O sea, también 1, 2, 3, 4 carbono, el ácido beta-hidroxi con grupo oxidrilo que también es tóxico o quedar como acetoacetato. O sea, los productos finales, en el caso de cetogénesis, ya no es este acetilcoenzima A, sino que son estos productos que se eliminan por harina y que dan el olor característico que serían acetona, ácido acetilacético y el ácido beta-hidroxi, ¿sí?, butírico. 1, 2, 3, 4 carbonos. Estos serían los productos finales en el caso de que haya una alteración en la degradación de los lípidos y se acumulen estos y sean luego expulsados en orina y provoquen mucha acidez. Bueno, eso sería en cuanto a cetogénesis, que por ahí se pregunta y se hace referencia a cetogénesis, ¿sí? Esta ya es la última parte, formación de cuerpos cetónicos y exportación desde el hígado, ¿sí? Es lo que acabamos de ver, la formación de cuerpos cetónicos, que estaríamos en esta etapa, ¿sí? Los ácidos grasos, por beta-oxidación, dan acetilcoenzima A, que entra al ciclo del ácido cítrico o del ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs se puede formar oxalacetato, el oxalacetato pasa a glucosa y la glucosa se exporta para servir de combustible en el cerebro y otros tejidos. O puede ocurrir, ¿sí?, que se formen los cuerpos cetónicos, como veíamos, ¿sí?, la formación de cuerpos cetónicos, y se forme acetoacetato, beta-hidroxibutirato y acetona, ¿sí? Y estos son exportados como fuente de energía para el corazón, músculo esquelético, riñón y cerebro. Bien, son las vías posibles. En general esto interrumpe esto, porque si es destinado a esta etapa, no va a producirse esto. Bueno, creo que hasta ahí tenemos una idea general de lo que es la degradación de los lípidos y sí, nos estaría faltando. Ahí está. Nos estaría faltando solamente el otro grupo de los lípidos, sí, que es el quinto grupo en el cual tenemos el famoso colesterol y tenemos la estructura fundamental que son de los esteroles, sí, el grupo de los esteroles, que sería el quinto grupo de los hidratos de carbono. Así que, bien.